que usted lo ha visto y escuchado aquí, en en esta lucha contra las fake news, las mentiras, contra la infodemia, experto en temas de Twitter, respeto y admiro y le agradezco mucho que se sume a esta transmisión en vivo y en directo. Tengo entendido que está de viaje, anda por Sudamérica. El querido Julián Macías Tobar, a quien saludo con mucho gusto. Julián, ¿cómo estás? Te abrazo a la distancia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Un fuerte abrazo a ti y a tu audiencia, por supuesto. Oye, Julián, perdón que te moleste, pero sé que andas de viaje, pero quiero preguntarte si viste cosas extrañas en los procesos como el de Perú, que se decide por muy poquito en las elecciones, si tuvo algún impacto las redes sociales, los medios de comunicación en este desenlace que apunta a que Keiko Fujimori se convertirá en la presidenta de extrema derecha de Perú, hija de un dictador como Alberto Fujimori, y el tema de Colombia, al que le metieron mucho dinero para posicionar a De la Espriela, que ya es reconocido hasta por su contrincante Iván Cepeda como el presidente electo. ¿Cómo has visto todo en América Latina, querido Julián? Bueno, pues digamos que ha habido dos cosas que han compartido tanto unas elecciones como otras y que, en fin, nunca sabremos cuál sería el resultado final o la profundidad de estos hechos, porque la verdad es que ha habido un par de situaciones bastante parecidas. Por supuesto, el uso de troll center, de fake news, esto tanto en unas elecciones como en otras, destapado porque es una cosa que se hace siempre, ¿no? Siempre hablamos de esa impunidad para esta industria de la mentira que eh, ataca a cada proceso electoral y no han sido una excepción, tanto en, tanto en Perú como en Colombia, también por el apoyo de toda esta internacional reaccionaria, ¿no? Que usa precisamente la mentira, el odio y el uso de bots como principal herramienta electoral. Y hay una cuestión que tiene que ver precisamente con el propio proceso electoral, que es el cambio, digamos, respecto al voto en el extranjero. Es decir, en el caso de Perú, Roberto Sánchez gana las elecciones con los votos dentro de Perú y digamos que Keiko Fujimori arrasa por un 70-30 casi. Y lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta fue un cambio en la normativa para que se pudieran escanear y contar voto a voto, digamos, todo ese voto en el extranjero. Por una cuestión de presupuesto tampoco se ha podido interpelar internamente la revisión de todos esos votos y bueno, ahí hay una, creo que Roberto Sánchez, a diferencia de Iván Cepeda, no reconoce digamos, el resultado hasta que no se pormenorice qué es lo que ha pasado con el voto en el exterior, concretamente en Estados Unidos, donde ha ganado por más de un 80% Keiko Fujimori, donde, bueno, pues a nadie se le escapa que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho injerencias tanto en las elecciones de Colombia como en las de Perú. Y algo muy parecido ha pasado en Colombia, donde la diferencia de voto ha sido inferior a 250.000 votos, o un punto de diferencia, donde también las cosas han estado muy igualadas dentro de Colombia y la gran diferencia, solamente en Estados Unidos hay una diferencia de más 160.000 votos también con un 80-20%. Y aquí hay una denuncia que ya era previa de Petro, lo que se sabe es el preconteo, es decir, no el recuento de votos y de una manera o de otra, es verdad que Iván Cepeda ha reconocido el resultado, pero existen esas denuncias por el software del preconteo e incluso, ¿no? Como no se, parece que hay una afirmación de que no se va a contar voto a voto los votos en el exterior. Entonces, bueno, queda ahí un poco la nebulosa si realmente ha podido haber un fraude o no, queda ahí la sospecha, pero lo que está claro, como te decía, son las campañas de FNU, concretamente la que me ha parecido más virulenta. Digamos que la que descubrí en Perú era muy cutre, pero eran cuentas compradas en Turquía, era casi un meme, ¿no? Todas cuentas turcas donde usaban el mismo hashtag y que se veía si tú veías la actividad de cada una de esas cuentas, habían estado, por ejemplo, haciendo publicidad a un programa de televisión en Perú con un hashtag, bueno, no sé, muy cutre, pero en Colombia sí que se han invertido mucho más dinero
y ha habido, bueno, muchos troll centers y también el uso de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, uno de los vídeos de los hilos, ¿no?, que destapé, donde encontré cientos de cuentas, todas creadas en el año 2011, todas con una actividad en otros países anteriormente, incluso la mayoría tenían mensajes en diferentes idiomas como tailandés o, no sé, había varias cuentas también de África, muy, muy llamativo, pero todas publicaban la misma, tenía la misma actividad y entre ellos publicaban vídeos hechos con inteligencia artificial. Uno de ellos, por ejemplo, simulaba a Iván, es decir, Iván Cepeda siendo detenido por, primero, bueno, el tigre, que es como le llaman a Abelardo de la Espriella, como un tigre se convierte en Abelardo de la Espriella, va y detiene él personalmente a Iván Cepeda por tener relación con narcotraficantes, con asesinos, etcétera. Y fijaros que el principio de transposición que tanto hablamos aquí se hace realidad una vez más porque justamente Abelardo de la Espriella es un tipo que como abogado ha defendido no solamente a paramilitares, a narcotraficantes, a asesinos, por ejemplo, el asesino de Dylan Cruz, uno de los manifestantes de las movilizaciones que hubo en Colombia hace 5 años, y por otra parte, bueno, también ha defendido a pederastas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que las elecciones de Colombia es un ejemplo claro de cómo se puede cambiar la realidad, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Abelardo de la Espriella dibujaba un personaje siempre con la camiseta de fútbol. Esto se lo copió a Keiko Fujimori en la campaña de hace 4 o 5 años. Y justamente hay una cosa muy llamativa, que los 4 o 5 vectores que él se ha hecho el personaje es un patriota. Él hace poco decía que le daba asco los colombianos. De hecho, él es ciudadano de Estados Unidos y ha estado residiendo allí. Él detesta el fútbol, lo ha dicho en varias ocasiones, pero ha estado usando el Mundial de Fútbol como campaña electoral. Él todo el rato está usando la palabra Dios, incluso rezaba el rosario en algunos de los streams. Bueno, él no solamente era ateo, sino que se burlaba de las personas creyentes en Dios. También ha hecho campaña animalista cuando él hace poco presumía de matar gatos poniéndole cohetes y así hasta el infinito, digamos, incluso el tipo que lucha contra el terrorismo y el narcotráfico cuando él ha defendido a asesinos y a narcotraficantes. Y eso, es decir, el gastar mucho dinero tanto en cuentas falsas como en publicidad, en pauta, pues hace posible que esos mensajes lo conviertan un poco en los mensajes que seguramente sus asesores hayan investigado, que son los mensajes que tienen que dar para ganar una elección, ¿no? Entonces, al final, estamos en un mundo en que cada vez nos conectamos o nos informamos más por las redes sociales, por los dispositivos móviles, y son capaces de construir una realidad diferente a lo que realmente es cada uno de los personajes, ¿no? Por ejemplo, la campaña más repetida contra Iván Cepeda es que él es un guerrillero asesino y, bueno, él es una víctima justamente del terrorismo de Estado. A su padre, líder de Unión Patriótica, un partido político que fue extirpado, asesinaron a más de 6.000 militantes del partido político, acabando con él, y el líder de ese partido era justamente el padre de Iván Cepeda, lo cual él se tuvo que exiliar, se formó y se formó por la vía de la paz y de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, realmente el impacto que tienen las redes sociales y sobre todo de vuelta la impunidad que hay para usar este tipo de campañas sociales, no solamente para crear cuentas falsas, sino también para difamar a los rivales políticos con mentiras y veremos, ¿no? Porque en este caso Iván Cepeda sí que ha anunciado que emprendería acciones judiciales con esta campaña sucia y de difamaciones, pero bueno, veremos en qué queda. Hablando de difamaciones y de calumnias, seguramente has visto que en México pues estamos en medio de una entrevista falsa que difunden periodistas y que en redes sociales traen tendencia a AMLO y a Monsiváis. Bueno, uno se imaginaría que en México no va a pasar, pero puede pasar. ¿Cómo ves la situación rumbo a los procesos electorales en México? Está cantado que también van a intentar hacer las mismas estrategias, aplicarlas en México, ¿no, Julián? Sí, sí, es evidente. Obviamente, vuelvo a repetir, ¿no? Un mensaje que yo suelo repetir, ¿no? Porque está claro, ¿no? Que digamos, la influencia de este tipo de campañas no tuvieron mucho éxito en las últimas elecciones presidenciales, pero más allá de eso, yo creo que, bueno, no acertaron con la tecla, pero está claro que hay toda una industria
de diferentes elementos, empresarios, medios de comunicación, troll center, influencers, pseudoperiodistas, etc., etc., que están dispuestos a cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, incluso el uso de acciones terroristas de falsa bandera, asesinatos de falsa bandera, cualquier cosa que os podáis imaginar, están dispuestos a ello. Y quizás no han dado en la tecla en las últimas elecciones, pero es posible que lo den en las próximas. Y aquí lo que hay, y has puesto ahora un ejemplo que creo que ya no solamente atañe a cuentas falsas, sino a medios de comunicación importantes que seguramente sean financiados para ello. Lo hemos visto incluso en medios de comunicación de otros países que también han intentado intervenir en la política mexicana. En este caso, un medio mexicano y, bueno, un medio que viene de fuera, pero creo que la derecha diario también difundió y amplió esta mentira, ¿no? Entonces, aquí claramente, vuelvo a repetir, hay una industria de la mentira, una industria antidemocrática del ataque a la democracia que sigue ganando millones y millones porque le sale gratis. Es decir, no, bueno, no sale gratis, le benefician. Las plataformas no hacen nada, las plataformas digitales tampoco penalizan este tipo de acciones contra la verdad y la democracia. Y creo que también es un reto a nivel global, pero que quizás en México, después de grandes digamos, cambios legislativos, ¿no? Como la propia ley judicial, ¿no? Que le vuelva a dar al pueblo el último, la elección, ¿no? De quiénes son los jueces, ¿no? Y saltándose un poco el último, para mí, ¿no? El interés que tenía Estados Unidos porque o que la derecha tenía de que no se llevara a cabo, que el proceso de elección del Poder Judicial fuera más democrático, bueno, porque justamente ellos tienen ahí una especie de trinchera o tenían una especie de trinchera para poder hacer sus corruptelas y sus ataques a la democracia. Pero creo que no estaría de más que se hiciese un análisis legislativo de adaptación a los nuevos tiempos, más con el tema de la IA, que viene a velocidad de crucero y donde apenas vamos a poder diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. Creo que también podría ser, digamos, vanguardista, en este caso México, para hacer un frente a esta amenaza, siempre desde un punto de vista que sea democrático, que no sea parcial, que sea imparcial y que sea en defensa de los intereses de toda la ciudadanía, ¿no? Independientemente de su ideología. Porque esto, si bien ahora la industria claramente se le asocia a la derecha, que yo ni siquiera los pongo en la derecha. Para mí esta gente está fuera de la democracia, pero claramente están abusando de ellos y están usando de ellos medios de comunicación, empresarios, políticos y también los dueños de las plataformas que se creen por encima de la ley y de la democracia, ¿no? Entonces, sí que creo que hay que poner las leyes de los países al servicio de sus ciudadanos y no de megamillonarios que tienen a la democracia como enemigo. Pues ahí nos dejas una gran tarea en México, querido Julián. Algo con lo que quieras cerrar y obviamente, por favor, no olvides de invitar a la audiencia de Sin Censura a que haga válido esto de que amor con amor se paga y que vayan a respaldarte en tus esfuerzos digitales, en tus esfuerzos que son un activismo contra la infodemia, contra las mentiras, sobre todo en redes sociales, querido Julián. Bueno, lo primero que tengo que decir es viva México, cabrones, y que tengan mucha suerte en el Mundial, toda la fuerza. Y luego, por otra parte, bueno, pues nada, ahí en Pandemia Digital, ahí están las redes mías personales, pero en Pandemia Digital ahí seguimos dando la batalla. Y bueno, es una lucha global, ciertamente, donde se tiene que hacer una especie de comunidad del anillo de los demócratas, casi echando fuera el tema de ideología, es decir, lo que tenemos enfrente con todos estos oligarcas, que son los más millonarios, los que más dinero tienen, pero también ellos han declarado que la democracia es un enemigo de la libertad, como ellos usan tanto la palabra libertad, y que ellos ya han hecho su comunidad, ¿no? La comunidad esta además fíjate que Peter Thiel le puso Palantir a su herramienta de espionaje, que es la herramienta en El Señor de los Anillos por el cual espiaban al resto del mundo, ¿no? Entonces, para hacer el mal. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un frente común totalmente abierto a personas que defiendan la verdad, la democracia y el civismo, ¿no? Entre ciudadanos, y que no se use el odio para alimentar una violencia entre ciudadanos y un poco
la estrategia que tienen ellos es de que miremos hacia abajo, ¿no? De enfrentar al último y al penúltimo, ¿no? En España es muy claro con el asunto de con los inmigrantes. En México quizás esa no sea la principal punta de lanza, pero sí que todo el tema de los planes, ¿no? Como el odio hacia los pobres, que cualquier acción de justicia social o de reparto de la riqueza o soberanía es como un ataque o tratan de generar odio, ¿no? Cuando claramente la justicia social es un valor que todos debemos de defender y que deberíamos defender, que independientemente de la familia donde se nazca tenga el mismo tipo de oportunidades, acceso a vivienda, acceso a la educación y acceso también a la sanidad. Obviamente luego están los debates políticos, que es mejor o peor, pero eso a nivel general y a nivel particular, una cosa que deberíamos estar todos de acuerdo es que asesinar niños está mal y seguimos blanqueando o sigue totalmente impune, hablando de impunidad, los asesinatos y el genocidio de Israel en Gaza, que lo está ampliando a otras zonas. Y ahí yo creo que no estamos hablando de derecha e izquierda, estamos hablando de humanidad y de un principio básico que hasta hace poco era compartido por cualquier persona que tuviera un mínimo de corazón y es no permitir que impunemente se asesinen a niños, nazcan donde nazcan, tengan la religión que tengan. Así que bueno, creo que a todos nos queda esa labor y bueno, a ti, Vicente, también darte las gracias también porque sé que también haces una labor en contra de estos titanes, estos oligarcas que nos quieren quitar la democracia. Así que nada, ahí queda el guante echado a que no quede solamente en comunicadores como tú, como yo, sino que también la ciudadanía, desde la parte que pueda, pues también se sume a esta alianza en defensa de la verdad y la democracia y también la paz, ¿no? que también está en peligro. Claro que sí. Tus redes, querido Julián, tus espacios, ¿a qué horas estás transmitiendo? ¿En qué Pues andas? mira, ahora estoy en Argentina, como bien decía, bueno, por ahí se ve la camiseta de Messi. Estoy en Argentina, igualmente, ¿cómo serían los horarios? Creo que hay 3 horas de diferencia entre México y Argentina. Yo estoy emitiendo a las 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Luego en Pandemia Digital hay contenido todos los días, pero el directo lo hacemos a 3 de la tarde, que sería 12 del mediodía en México. Así que bueno, ahí estamos lunes, miércoles y viernes y bueno, pues os animo también a sumaros, ¿no? A esta lucha contra la pandemia digital que todavía está presente y cada vez más fuerte porque no hay mucha gente que le haga frente, ¿no? Sobre todo gente con poder que hace falta, ¿no? Que las instituciones y que también haya empresarios, ¿no? Porque parece que todos los empresarios ricos están en la otra parte. Bueno, también sería bueno que gente con dinero también se sumase a esta afrenta con este Goliat, ¿no? Que quiere acabar con la democracia de todos y meternos odios en el cuerpo, ¿no? Para enfrentarnos entre nosotros y ellos viéndolo desde las alturas. Bueno, pues yo creo que justamente hay que luchar contra la mentira, se lucha contra la verdad, el odio se lucha con la fraternidad y todos estos bots se lucha pues con el factor humano, ¿no? Organizándonos y haciéndole frente porque si no van a acabar con todo, seas de derecha o de izquierda. Al final el ansia viva, ¿no? Que tienen estos grandes magnates, son tecnofascismo, no es un término que se usa. Bueno, pues eso, están usando la tecnología contra los intereses de todos y deberíamos cuanto antes ponernos de acuerdo y hacerle frente de verdad. Claro que sí. @Julián Macías T Sí. en Eso en Twitter Twitter, y luego ahora X. Pandemia Digital en todas las redes sociales. Estamos en todas, así que tanto en YouTube, en Twitch, en Facebook, en TikTok, en Instagram, ahí nos pueden encontrar también. Te mando un abrazo, Julián, un abrazo hasta Argentina y estamos al pendiente, si me permites. Otro para ti, fuerte abrazo. Chao. Gracias. Julián Macías Tobar, activista contra la infodemia en redes sociales. Dice Ceci,